Bueno, a continuación, sí. Sí. A continuación vamos a presentar, Francesc Borrell nos va a ofrecer una interesante conferencia titulada Salvados por el arte, ya el título es más que sugestivo. Casi todos vosotros conocéis a Francesc Borrell, gente nueva que venís al Congreso. Comentaros que Francesc es el primer coordinador del grupo, fue el iniciador del Grupo Comunicación y Salud a finales de los años 90. Yo definiría a Francesc como un humanista del Renacimiento, pero trasladado al siglo XXI. Y lo digo porque lo conozco bien y porque cuando vas a su casa, entre otras cosas, es fácil que Francesc haga un resumen o un recull, decimos aquí, un resumen de muchos libros de artículos, o que nos lea poesías que escribe, o textos o relatos cortos que escribe, o nos enseñe sus cuadros, o últimamente, los últimos años, nos deleite cuando toca el piano, o cuando nos empiezas a presentar obras de cierto calado, hasta el punto de que tenemos la suerte de que, y estáis invitados, que el próximo 15 de junio, en el auditori del Conservatori del Liceu de Barcelona, vamos a estrenar en la Orquesta Ars Médica del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, vamos a estrenar una obra de Francesc que se llama Hivern a prop del mar, invierno cerca del mar, y para nosotros es un verdadero privilegio. Sus palabras de presentación en la web de esta conferencia nos dice Francesc: el arte nos hace resilientes no porque nos ofrezca una vía de escape, sino porque amplía nuestro horizonte vital. Yo creo que es una inmejorable invitación para que podamos escucharte. Cuando quieras, Francesc. Gracias. Estupendo. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas médicos y enfermeras y otros profesionales. No olvidemos que este es un grupo multiprofesional. ¿Y por qué este título, Salvados por el arte? Cuando digo, voy a dar una conferencia y se titula Salvados por el arte, la gente, primero un cierto desconcierto, pero seguidamente, será súper interesante, porque muchos de vosotros habéis sido ya salvados por el arte. Yo personalmente varias veces. No hay mejor antídoto para el burnout, para todo eso que hablamos tanto de las profesiones que nos dedicamos al ser humano, a la compasión, que tener un espacio de indagación, de reto también, pero de un reto amable. Nunca puede ser un reto que nos añada más estrés, porque ya de estrés es que llevamos mucho. Y fijaros, salvados por el arte, pero eso del arte, y esta es la charla de hoy, os voy a presentar también alguna que otra sorpresa, también os lo tengo que decir. Está sonando algo, ¿verdad? No es de la presentación, no sé qué es. No, de la sorpresa, está sonando de la sorpresa. Sí, alguien ya afina el oído y ya sabe de qué va. Bueno, pues salvados por el arte, pero el arte y la persona, ¿qué relación tenemos? Esta es la charla de hoy. Y después más cosas. Pero es que todo empieza, que es tremendo, porque todo empieza por la jardinería. Si me apuráis, por la jardinería. Aquí no se ve, pero la anterior eran los jardines colgantes de Babilonia. Los primeros artistas fueron jardineros, gente que escogía plantas, que las ponía donde embellecía, y entonces eso generaba una expresión. ¡Qué bonito es! En este qué bonito es está encerrada una gran porción de lo que hoy vamos a hablar. Después pasó los jardines a Persia, de Persia a la India. Taj Mahal es deudora de todo este circuito intelectual de la jardinería y del arte de la jardinería. Y si me apuráis, hubo otros jardineros de sonido,
Y estamos hablando de 35.000 años. Una flauta, ya existía una flauta y una lira hace más de 3.000 años. Extraordinario. Gente que el arco de la flecha dice, este ruido, esto puede ser algo más que una flecha tirada por un arco, y se inventa la lira. Y a partir de aquí los pitagóricos empiezan las formulaciones matemáticas, las primeras de la música. Lo que pretendo hoy, fijaros, el secreto de la palabra bonito, eso es bonito. Los primates que somos, es que no somos más que primates habladores. Y ahí vamos a profundizar un poco en este concepto que es relativamente reciente, que estamos en vías de humanizarnos, que no estamos humanizados. Y esto a lo mejor hace unos años hubiera sonado más extraño que ahora. Ahora me parece que no hay ninguna duda, ¿no?, de que nos falta mucha humanización y que, lógicamente, estamos agobiados, estamos estresados. Eso lo detectó ya gente muy anciana. Sigmund Freud habla del malestar en la cultura. Antes ya se había hablado de que la cultura produce una tensión interna en el ser humano. Y también vamos a hablar de eso y del burnout y del arte. Porque el secreto de la palabra bonito está ya en un bebé, está ya en nuestra genética y en nuestro ecosistema. El bebé prefiere un rostro simétrico a un rostro asimétrico. Lo prefiere. Prefiere un póster de colores a un póster gris. Y la música se nutre de sonidos tan naturales como el bitonal del carbonero, que es uno de los sonidos más característicos. Cuando oyes el carbonero ya sabes qué es el carbonero, pero también del viento en las arbredas, del latido del corazón, 60-80 por minuto. ¿Cuantísimas canciones 60-80 por minuto? Las olas del mar, los legatos, la lentitud. Todo eso nos da la base de lo que consideramos bonito. Y menos mal que la naturaleza nos guía. Imaginaros plazas que en lugar de árboles tuviéramos solo que cemento. Nos gusta la naturaleza. Tenemos una atracción hacia la naturaleza. Pero más allá de eso, la trabajamos. Los japoneses, sus jardines maravillosos. Pero también las culturas indígenas, sus danzas. ¿Qué es? La danza también es el jardinero del gesto. Jardineros del gesto que dicen, este gesto es bonito. Y lo cultivan, lo trabajan. Las primeras esculturas griegas, las primeras de todas, tan sencillas en el fondo como estas, y que evolucionan y evolucionan hasta las maravillas de ahora. La música, el primer texto ya musical escrito es de la cultura ugarit en Siria, en 1400 años antes de Cristo, es decir, 3500 años de ahora. Y os digo que suena muy bien. ¿A que tenéis curiosidad de saber cómo suena? Pues fijaros, 3 musicólogos franceses se dedicaron muchísimo tiempo, muchísimos años, a averiguarlo, junto a arqueólogos, a historiadores, y una de las personas que mejor canta el himno de Nikal es Juan Borrell Mauri, que no es familia mía, ¿no? Es mi familia. Shinute suturi yahubugara Kudurnita shakila tsili shipri Umaru hatuari Wandanita hukuri kukurtisha Ulalikabgi alipki shirit. Impresionante, ¿verdad? La oyes y la entiendes. Es una música que la entendemos perfectamente. Atraviesa la historia y nos llega y dices, es bonita, está muy bien. El arte empieza en el siglo XVI. El arte, como lo que entendemos ahora por arte. Antes habían sido artesanos. Pero el arte empieza con gente que dices, esta persona es genial. Empieza un poco con esta visión del genio. No nos engañemos, con esta visión del genio. Bach
hace la transición en música también. Este es un genio, Mozart, hace la transición. Y todo es sobre el siglo XVI, más o menos. En este punto hay un viraje y la mirada cambia. ¿Y por qué cambia de la artesanía al arte? Pues bueno, cambia porque el arte tiene mucha fuerza como concepto. Muchísima. Cuando hablamos de arte, decimos, arte, una categoría superior. Admitimos esta categoría superior de maestría. Y eso nos lleva a la teoría de los tres mundos de William James y Karl Popper, que os voy a introducir brevemente, pues me parece fascinante. Este es Karl Popper en su habitación. El hombre se murió. Pero este era el escritorio de Karl Popper. Es impresionante, ¿verdad? Este hombre, este filósofo, que tanto influyó en tantos aspectos de la ciencia también, porque era matemático, sabía muchísimo de física. En el mundo 1 dice, en el mundo 1 yo estoy en una habitación con estos libros a 22 grados, pero en el mundo 2 yo estoy con mis condiciones. Yo estoy, pues me duele la espalda, no sé qué me pasa por la cabeza, tengo que hacer una compra de no sé qué. Y en el mundo 3 estoy interaccionando con las ideas universales, con las ideas que consideramos que compartimos todos, con la cultura. No hay mejor ejemplo de esto que os menciono que un billete de banco. ¿Esto qué es? Esto en el mundo 1 es un papel tintado. Eso no vale nada. No vale nada en absoluto. Con eso, en las películas de Hollywood, con un billete de $100 se encendían puros. ¿Os acordaréis de esta escena, verdad? Una escena impactante. Pero dices, ¿pero qué haces, loco? ¿Pero qué estás haciendo? Dáselo a una ONG. O sea, seguro que lo último que haría un catalán con un billete de 20 euros sería encender un puro. Ya no digo ni tan siquiera romperlo. O sea, es que esto no sería de un catalán para nada. ¿Pero qué he hecho yo? Ahora vosotros en vuestro mundo 2, inmediatamente, en mitad. Esto no es verdad, o sea, esto es un papelote. En la otra mitad, a ver si habrá sido capaz de romperlo por casualidad. Pero no, el primero es el que habrá ganado seguro. Fijaros esta mezcolanza, esta hibridación de la realidad. Estamos con creencias, este billete vale 20 euros. Estamos asentados en creencias, como decía Ortega y Gasset, la creencia es un asentamiento, es un estar, es una instalación. Estamos instalados en creencias que combinan toda esa serie de mundos. Y en el mundo 2, Popper diría, me encanta este paisaje de Bruegel, es fantástico, la caída de Ícaro y por allí las piernecitas de Ícaro, no sé si las veis, es que es muy gracioso, esto es muy gracioso, este cuadro del siglo XVI tiene mucha enjundia y le encantaría seguro a Karl Popper, pero en cambio, frente a este otro, no lo entiendo, esto no lo entiendo. Y entonces del mundo 3 vendría alguien y le diría, esfuérzate, esto es arte también, se ha reconocido como arte. Y seguro que entonces cualquiera de nosotros callaría y diría, uy, tengo que aprender más. Esta es la fuerza del arte. Esta es ni más ni menos que la reconsideración interna de decir, no entiendo eso, no entiendo la música serial, no entiendo la música dodecafónica, no entiendo la música tonal, pero dicen que es arte desde el mundo 3, me están diciendo, esto es arte. Por consiguiente, hay alguien que está entendiendo algo que yo no entiendo, y eso me da mucha rabia, me da mucha envidia. Esta es la fuerza del arte. Fijaros que para eso, fijaros, hay que detectar la egodistonía. Este concepto de egodistonía es interesantísimo. Este malestar que yo siento conmigo mismo, ¿qué origen tiene? Bueno, pues puede ser envidia, pero no está mal. Me hace salir de mi zona de confort. Voy a escuchar más música tonal, a ver si de una vez la entiendo un poquito más. Pereza. Para mí la pereza, los que me conocéis ya lo sabéis, que le tengo mucho aprecio al concepto de la pereza interna, de esta pereza que sentimos que nos impide avanzar muchas veces en nuestra propia formación intelectual. Y el arte es un diálogo entre estos tres mundos, gracias a la imaginación.
todo depende en muy buena parte de la imaginación. Esta escultura no significa nada en el mundo 1. Tienes que trasladarla a los símbolos del mundo 3. Estos paisajes, la misma fotografía, piensas, bueno, un fotógrafo hace... No. La fotografía es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio de pensar desde qué ángulo esta foto me va a quedar bien. Ahí está el fotógrafo. Ahí sí hay arte. Para no decir ya la literatura, la narrativa, la música, totalmente simbólica. Nos envolvemos desde la infancia en música y adquiere unas connotaciones de símbolo tan fuertes que nos hace incluso llorar. Experimentamos unas sensaciones escuchando música como casi ningún otro arte. Quizá la danza también produce una sensación muy importante a este nivel. Como cantar en una coral y tocar un instrumento te envuelve de una forma total. Y eso siendo como somos primates, es que no somos mucho más que primates, que venimos de una selva y hemos creado otra selva con sus normas. Y cuidado que si no las sepamos, pues podemos peligrar, ¿no? Pero es que somos primates habladores. Ahí está el truco del asunto. Y sí es verdad que hablar es categorizar, porque solo si categorizamos podemos hablar. No podemos hablar de cada uno de estos árboles con un nombre propio. Hemos de tener el concepto de árbol, si no sería muy complicado hablar. ¿Es un árbol? Eso es otra cuestión muy interesante. ¿Estoy enfermo? Fijaros, esta categorización de la enfermedad es reciente. O sea, antes pues, era un espíritu que te invadía, cosas de este tipo. Llegar al concepto de enfermedad ha sido una evolución tremenda de la humanidad. Más allá de eso, al compartir mi mundo, mi subjetividad, doy pie a que pues, haya sommeliers, no solo de vino, de aceites, de helados. Sí, de helados también. Este es el sommelier de helados de Roca. O sea, hay sommeliers de helados y te dicen unas cosas que te quedas pasmado, pasmado de los helados. O sea, si lo buscáis en YouTube es fascinante. Pero más allá, el lenguaje nos produce identidad y nos produce algo muy curioso, el pasado, presente y futuro. Eso los animales no habladores difícilmente. Quizás recuerdan un poquito de lo anterior, algunos mucho, porque, por ejemplo, los primates superiores pueden ser muy rencorosos toda la vida, es decir, que tienen contenidos de pasado. Pero hablar del pasado ha sido una filigrana cultural de unas dimensiones impresionantes. La lengua española, en este sentido, es riquísima, con el subjuntivo, los pluscuamperfectos. Fijaros esta frase: no se casó con él porque estaba enfermo, o no se casó con él porque estuviera enfermo. Fijaros qué filigrana introduce eso. No todas las lenguas lo pueden hacer, no. Hay muchas lenguas que esta idea sería muy complicada de transmitirla. Y maduramos en capas. Este libro es de referencia. Para mí es un libro que os lo recomiendo 20 veces. El mono que llevamos dentro de The Wall. Y fijaros, la idea que hay subyacente es la siguiente. Hasta los 3 años somos temperamentales. Nos comunicamos llorando o riendo. Cuando ríe un niño, qué alegría para el padre. Qué alegría cuando empieza a reír, a sonreír. Pero es muy temperamental. Y empezamos a hacer caso a lo que dice el papá o la mamá. Y empezamos a dilatar el llanto. No te preocupes, cuando lleguemos a casa te daré de agua, te daré no sé qué. Y el niño empieza a tomárselo en serio. Empieza a integrar de verdad como creencia, como estar en un sitio y estar con seguridad en este sitio. Y poco a poco va incorporando no solo inercias. Hay un momento muy curioso de los niños que hablan como te están hablando, pero hablan para ellos, ¿no? O sea, no se comunican contigo realmente, te están como diciendo cosas, ¿no? Son inercias. Y en el habla hay mucha inercia, incluso en personas mayores. En personas adultas continuamos muchas veces hablando de una forma inercial, sin realmente
haber madurado la prosodia. Pero cuando la maduramos, como con todas las otras inercias, y sobre todo cuando creamos conductas complejas, estamos hablando de hábitos. Y los hábitos inteligentes nos permiten liberar mucha inteligencia para analizar dónde estoy y qué tengo que hacer. Y esas son las capas que vamos incorporando hasta llegar a formarnos una urdimbre emocional que es la que resuena, es la que va a resonar con nuestro entorno. Y en este resonar de las cosas con mi sensibilidad, nos encontramos con aspectos tan interesantes como la alta sensibilidad. Personas que les molesta mucho el ruido, personas que fácilmente lloran o que fácilmente se pueden también irritar. Es decir, hay ahí nuestra urdimbre, algo de nosotros mismos, de idiosincrático, algo que es nuestro y solo nuestro. Y hay que entrar ahí, es nuestra intimidad. Hay que conocer este espacio que es la intimidad. Os invito a que leáis en Folia Humanística, que por cierto estamos celebrando el 10º aniversario, y está por aquí el presidente de la Fundación, Marc Antoni Broggi. Estamos celebrando el 10º aniversario de esta revista porque es una revista para vosotros. Tenéis muchísimos compañeros del grupo que han colaborado en Folia Humanística, como después os enseñaré, os mostraré un poco. Pues bueno, en Folia tengo un capítulo, un artículo que es Intimidad, conocerla, y otro sobre lo que la pereza descubre de mí. Os invito a que los leáis. Y no dejamos de tener este mono dentro de nosotros, no lo dejamos. Somos en parte primates, pero un primate hablador, un primate que ha ido evolucionando en capas, y esas capas nos dan la complejidad. Estas son las capas de la complejidad del ser humano. Y se pueden trabajar más o se pueden trabajar menos. ¿Alguna duda cuando tenemos apetito y estamos en la mesa que nos lanzaríamos? Cuando decimos, oiga, para su dieta 1.500 calorías, tal y cual, y no funciona. Claro, porque es que delante de un plato, delante de la posibilidad de comer, y no lo voy a aprovechar con el apetito que tengo, aquí sale del todo este primate que somos, ¿no? En realidad, las guías de buenos modales es esta educación del mono que llevamos dentro. Y entonces entramos en otro concepto muy interesante que se está desarrollando mucho, que se llama teoría dual. La teoría dual nos dice, pues eso, que tenemos no un centro rector, como sería un poco, la filosofía clásica, ¿no? Un yo ejecutivo. No, el yo ejecutivo no existe. Lo que existe es una negociación constante entre diferentes partes de tú mismo. Y lo hablábamos esta mañana en la mesa de valores. Es decir, entre lo que sería la apreciación, la tendencia, el apetito de algo y los valores, hay siempre una negociación que establecemos. Y si no, fijaros esta frase, yo no voy a comprar nunca al supermercado teniendo hambre, porque si no es que lo compraría todo. Pero más allá, Kahneman nos invita a pensar rápido y pensar despacio. ¿Qué quiere decir eso? Que estas capas que hemos ido poniendo de hábitos nos permiten pensar rápido. Y estamos en estas capas. Pero si queremos añadir más, hay que pensar lento, hay que madurar. Y en el pensar lento nos hacemos una capa más de complejidad. Y tiene este libro maravilloso, Pensar rápido, pensar lento, que va detectando, como especie animal que somos también, va detectando sesgos que todos incurrimos y que van, por ejemplo, en el empathy gap, que sería el término para buscar bibliografía. Empathy gap, se le dice a una persona, oiga, ¿cuánto nos cobraría usted para poner 5 minutos su mano en este cubo de agua helada? No sé, $10. Vale, póngala. Ostras, al cabo de 3 minutos, no, hubiera tenido que pedir 50. Es decir, cuando estás en una situación, no te das cuenta de realmente cómo vas a reaccionar. Sería el empathy gap.
un autor que es muy poco conocido, pero para mí es este japonés, es Kengo Miyazono. Este es un filósofo japonés relativamente conocido en el mundo, sí, de la filosofía. Tiene este libro, Filosofía de la Psicología, un libro tremendo, pero cuidado, esto ya para los más aficionados y para los que tengáis ya muchas ganas de profundizar en este tema. La mayor parte del tiempo funcionamos en piloto automático. Vamos haciendo, pero estableciendo, eso sí, un equilibrio entre las gratificaciones y las exigencias de mi entorno. ¿Y las gratificaciones de dónde nos vienen? Pues nos vienen, por un lado, de experimentar, tanto en adicciones como también experimentaciones de adrenalina o de dopamina. En el compartir, que sería más dopamina, en el tener o en el cultivarnos como personas. Sí, por ejemplo, en mi caso me encanta aprender cosas nuevas, como muchísimos de vosotros también lo habéis experimentado. Pero bueno, irremediablemente viene el agobio y viene el estrés. Es decir, eso no nos lo quita nadie. Y más, incluso diría, porque nuestra vida cotidiana la llevamos al límite. O sea, intentamos maximizar a tope nuestras actividades, lo que aprendemos, nuestras experiencias, y solo aguantamos por resiliencia. Y la resiliencia implica metacognición. Es decir, ¿dónde está mi equilibrio? ¿Dónde está? Y en eso debo decir que los jóvenes que estáis sois más sabios de lo que fuimos nosotros, nuestra generación. Este punto de equilibrio lo ignoraba mucho más que la generación actual, y os felicito por ello, porque tenéis una idea más organizada de vuestra vida. Pero además es que tenemos maneras de complicárnosla. Por ejemplo, desorganización mental, adicciones. Eso es tremendo para generar una mala vida. Tengo un dicho, un aforismo que es: incluso una vida desastrosa se ha hecho con esfuerzo. Es más, una vida desastrosa exige mucho más esfuerzo que una vida ordenada. Y eso es así. Y cuando me venía una persona pues con adicciones, un sin techo, pensaba, es que esta persona, su vida exige más esfuerzo que la mía. Más esfuerzo, y por tanto me sentía más obligado al respeto. El concepto de personalidad oscura es un concepto muy actual. Ahora ya, más que hablar de narcisismo, lo que hablamos es de estos factores como personalidad oscura: el autoritarismo, la avaricia, la crueldad. O sea, el pato Donald. Bueno, el Donald. Solo cabe tenerlo en mente para saber todos los ítems. Pero cuidado, porque nosotros, profesionales de la salud, hemos sido seleccionados perversamente, a través de la genética, porque somos hiperresponsables. Y entonces, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Entonces, somos gente muy responsable, muchas veces con alta sensibilidad, muchas veces, y esta combinación, cuidado, porque implica que la hemos de superar con mucha metacognición, con mucho saber estar en cada momento de nuestra vida. Divido la preocupación en 3 tipos de preocupación. La preocupación activa es la que nos exige el entorno, la que exige pues, nuestra agenda asistencial, lo que nos dicen de las DPOs, de tal cual. Pero aparte habría la preocupación latente, esta que, no sé qué me pasa, que estoy con un disconfort, y es que no has averiguado bien por qué tienes esta inquietud. Hay que entrar dentro de uno mismo y darse cuenta de por qué estoy inquieto, qué me inquieta. Es la preocupación latente. A veces porque no atendemos a nuestras preocupaciones debidas, la que debemos, la que deberíamos tener y no tenemos. Por ejemplo, nuestras zonas de mediocridad. Siempre
el ser humano tenemos zonas de mediocridad y zonas de excelencia. Y puede que la mediocridad la pongamos en la familia, que no pongamos a la familia en la agenda. Y ahí vendría la preocupación de vida. Hay que estar equilibrados, hay que equilibrarse en las preocupaciones. Y sobre todo no caer en la hipocondría moral. Me culpo de todo, soy un impostor, los pacientes van mal y es culpa mía. No, no tiene por qué ser culpa tuya. Hay mucho de azar en la salud y en el resultado terapéutico, muchísimo de azar. Por fortuna viene el arte, nos salva. Es refugio, es indagación, es reto ilusionante. Lo tenemos allí para refugiarnos, sí, para compartir también, muchísimo. Pero hay que abordarla con la mentalidad del monje budista que tira el mandala de arena al río. No hay que querer hacer una obra para la posteridad, no. O sea, tiene que ser algo que te llene a ti. No lo hagas para los demás o por los demás. No intentes eso porque nosotros somos profesionales de la salud, pero el arte nos puede ayudar muchísimo a nivel personal como un espacio diferente. Aquello que tengo, aunque las cosas a veces se me tuercen en el trabajo o en el equipo, pero allí tengo para refugiarme y hago una narración con lo que me preocupa. La medicina narrativa, estuvimos celebrando en Sevilla la medicina narrativa, fantásticas narraciones, a veces muy sencillas y a veces con mucha enjundia. Y como os decía, la Folia Humanística es la revista que ahora celebramos el 10º aniversario, que tenemos ahí pues, a un Salvador Casado con sus haikus, tenemos este maravilloso poeta Jesús Ochoa, con sus paradojas y mucho más, y sus dibujos fantásticos también, de acuarelas, de técnicas mixtas. Es una selección. Por aquí está Zahira, fantástica Zahira, con sus poemas, con sus narraciones. Y estoy citando solo algunos de nuestros autores. Ana Sobrino, fijaros lo que nos dice Ana. A veces durante la consulta conseguí olvidarme de mí y concentrarme plenamente en el paciente, experimentando una grata sensación de plenitud. Estar en contacto con la realidad de la vida humana, con todas las clases sociales, pulirme como persona y médico me hacía sentir afortunada. Artistas de pies a cabeza, como Esteve Molero, que por cierto me ha dicho que venía a la ciudad de Girona. Digo, hombre, pues vente aquí también. Y lo tengo por ahí, Esteve. ¿Por qué no vienes y comentamos alguna cosilla? Porque Esteve, fijaros lo que dice Esteve, él es músico, compositor, director. Ahora recientemente estaba en el Palau de la Música con el homenaje a Núria Feliu. Amigo, porque compartimos... Bueno, os voy a contar un secreto. No sé si lo debería contar, pero bueno, es que vivimos en Sant Pere de Ribes. Vamos a poner Sant Pere de Ribes en el mapa, ¿no? En la geografía española. Entonces, allí es que hay un ambiente de cultura impresionante. Y, entre otras, Esteve está allá. Pero está en más sitios, porque, ya os digo, aparte es máster en gestión cultural. En fin, una persona muy polifacética que, además, escribe muy bien y tiene diversos libros, tiene diversos artículos también. Y fijaros, en uno de los que ha escrito para Folia Humanística, dice: la inteligencia del músico se basa mucho en el control mental, que tiene más relación con la inteligencia socioemocional que con la inteligencia estrictamente musical. Claro. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Él exagera un poco sobre mí, yo soy músico. En catalán hay un dicho que dice: yo no sé res, soy músic. Los músicos no sabemos nada, en realidad. La verdad que como nos concentramos en la música, al final alguna cosa pasa, pero esta frase, que no me acuerdo ni de haberla escrito, pero sí, pero se ve que sí. El otro día estaba grabando un disco
con un músico, esto tiene relación con lo que os estabais hablando, ¿no? Un músico está al final de su carrera, un músico que estudió, final de su carrera porque él ha querido también. Él fue el guitarrista de estos grandes cantantes, de Moncho, de Diango, de Perales, de todos estos que hacían tantas giras, y decía, pero cuando se jubila el artista el que acompañas, tú te quedas sin trabajo, ¿no? Y para él le he organizado un disco donde él pueda escribir sus canciones y tocar la guitarra. Y justamente aquí hace esto. Hay músicos que en el estudio de grabación se ponen muy nerviosos y destruyen la música, porque no consiguen centrarse en la música, en estar dentro de la música. Se ponen tensos porque he cometido un error. ¿Qué pensará el otro músico? ¿Qué pensará el técnico de sonido? Entonces desaparece la música. La música solo se da cuando estás dentro de la música, ¿no? Esto parece una obviedad, pero es muy difícil estar dentro de la música. Entonces, la inteligencia musical, y es una cosa que he hablado muchas veces con Francesc y he escrito algún artículo, es una, pero no es la más importante de un músico. Hay una que es la relación entre nosotros mismos, entre los compañeros, ¿no? Este músico, ¿no? Se enfadaba, ¿no? Se equivocaba, entonces se enfadaba y decía, no, porque hostia, esto no me sale. Bueno, se da cuenta que está poniendo a los otros compañeros nerviosos también, ¿no? Es decir, que la música es eso lo dice Daniel Barenboim, ¿no? Dice, la música es un ejercicio de democracia total. Es decir, para que la música funcione, mientras uno toca, uno no puede estar tocando su partitura y olvidarse de la otra, tiene que encajar la suya con la otra. Es decir, yo soy músico y me hace mucha ilusión decir esto, es mejor que ser parlantes la música, porque en la música escuchas y hablas a la vez, cosa que en la comunicación verbal no se da. O sea, escuchas o hablas, pero no se puede hacer las dos cosas a la vez. En la música sí. Entonces en la música tiene también esta capacidad de estar dentro de la música y allí pasan una serie de cosas. Perdonad que soy un poco abstracto en lo que explico, pero la pregunta me la ha hecho él, digamos. Oye, y muchas veces vemos a las orquestas, a las coplas y al director, ¿no? Y entonces vemos que el director es un personaje que se mueve, ¿no? Que relata, incluso con sus movimientos, relata mucha música. Pero decimos, oye, si se fuera, casi mejor a veces, porque esto funciona solo. ¿Qué hace un director de una copla, de una orquesta? ¿Cuál es su papel? Bueno, sí, el papel yo trabajo mucho de director musical. La música es un fenómeno contradictorio, ¿eh? Yo, como más estudio música y llevo 40 años estudiando música cada día. Yo creo que los médicos y los músicos somos de las profesiones que más estudiamos. Son 40 años casi cada día de mi vida. Me voy de vacaciones, me llevo el trombón para tocar, porque si no, como falta algo, ¿no? Pues la música es esta cosa que se pasa, pero no se ve. Es un fenómeno que es sonoro, pasa en el tiempo, no se puede tocar, no se puede, y va por el sonido y lo dirige una persona que no suena. Es decir, que se mueve, pero no emana sonido. Entonces, como ya es la contradicción máxima, ¿no? Una cosa que no se puede agarrar de ninguna manera, que solo suena, y el que la organiza es uno que no suena, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Y es así, y esto es lo que la hace a veces incomprensible para nosotros mismos. Pero sí que es verdad que en este diálogo, que todo pasa a la misma vez, hay una estructuración. La música tiene que ver con la comunicación, es un relato que pasa en el tiempo, no se puede fotografiar, pasa en el tiempo, y entonces la música se tiene que estructurar, como cualquier discurso. Empieza en un punto, llega a otro y va a otro. Entonces el director es el que lo tiene que encontrar este movimiento de la música y balancearla, porque el músico muchas veces tiene un problema, que es que tiene la partitura delante, y tener una partitura nos hace confundir y pensar que la música es la partitura, y la música no es la partitura, la música es la música, la partitura recoge unas notas, ¿no? A veces los músicos nos olvidamos de la música porque estamos viendo el papel, ¿no? Y esto es una cuestión curiosa que un día le hemos hablado con Francesc. Yo estuve dando unas charlas una vez en unos cursos en Argentina, en la Patagonia, ¿no? Y en realidad fui allí porque no tenía dinero, porque es otra cosa de los músicos esta, ¿no? Que te gusta tanto tu trabajo que lo harías gratis y lo haces gratis, ¿sabes?
Y que esto me lo decía un profesor, tienes la gran desgracia que sin cobrar harías lo mismo. ¿Vale? Y entonces, bueno, fue la casualidad que estuve en Argentina, no tenía para pagar hotel y un amigo me dijo, dije, no iré, porque tenía el viaje pero no tenía la acomodación. Digo, tú ve, tú dices, ¿tienes algún problema con la iglesia? Y dije, no. Y dice, pues ya tienes casa. Muy bien. Me fui para la Patagonia y resulta que fui a parar a su familia, tenían distintas, eran pastores evangelistas. Y entonces tenían orquestas en las iglesias. Y me dijo, tú los podrás ayudar. Y yo pensaba, yo fui al ensayo, fui a una reunión de una misa y tocaban y se da una comunión musical a través de la música y no entendía en qué les podía ayudar. Hablando con ellos y después en los ensayos me di cuenta que no leían música. Y al no leer música, os decía antes, puede ser una limitación leer, porque no deja que la música pase, pero puede ser una limitación no leer, porque entonces su autoestima musical era muy baja, porque al no leer consideraban que no eran músicos. Y también les pasaba otra cosa, que al no leer música, eran analfabetos musicales, no podían aprender, no podían estudiar tratados de música, métodos de música, porque desconocían el lenguaje. Y entonces sí les pude ayudar, básicamente lo que intenté ayudar era de hacerles subir la autoestima, ¿no? Porque la música es lo que se da, no el proceso en sí. Pero que realmente es esta otra contradicción de la música, que es, si uno mira solo la partitura, la música no pasa, pero sin tener alfabetización musical tampoco pasa la música. Hay un músico muy importante catalán que este año, y aquí en Girona se hace 150 años que nació, dicen era autodidacta. No puede ser autodidacta, porque para llegar a un cierto conocimiento, autodidacta quiere decir que alguien te lo has enseñado tú, bueno, pero sabía mucha música, porque si no, no la puedes escribir. Hay un punto en la música que la técnica, sin la técnica, no se da. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la técnica es el recipiente del talento, ¿no? Mucha gente que canta muy bien o que puede tener, pero sí, la música, si no es estudias que has mucho, tocado, no se acaba. perdona, que has tocado No, un tema. perdonad vosotros. No, has tocado un tema que soy muy maniático, que es que la gente valora mucho eso de decirse yo soy autodidacta o este es autodidacta. Eso es un error, es un error, o al menos una parte de error, porque si cultiváis algún aspecto de artístico, yo os invito a que cojáis el mejor profesor posible de la materia, talleres de escritura, siempre hay una posibilidad de mejorar. Y ahora con el YouTube, no digamos, hay gente buenísima impartiendo, influencers, o mejor, educadores, por ejemplo, educadores musicales de una gran categoría. ¿No? Y bueno, eso lo digo además porque Esteban fue profesor mío. Bueno, es profesor mío. Tuve la suerte, no sé si descubro un secreto, pero tuve la suerte durante el COVID, precisamente, de que pude coger clases con él intensivas y todo lo que sé de copla y de sardana lo he aprendido de ti. Y más, incluso ahora en la última fase, que he hecho un curso en el SMUC de copla catalana, que estabas tú de profesor, tuve también esta suerte. Y un aspecto que está muy infravalorado de la dirección es todo lo que estudiáis e interpretáis encima de la partitura. Si cogiéramos una partitura de Esteve, veríamos que están rojos, azules, toda una serie de marcas encima de la partitura y además que se las estudian de memoria, totalmente de memoria. Entonces tenéis que saber exactamente no solo cuándo entra aquella voz, aquella otra, para darles las entradas, sino además con la intensidad con la que tienen que hacer y con el volumen sonoro que vosotros queréis. Sí, bueno, es un poco complejo de hablarlo, todo esto, pero sí es un proceso vital el de dirigir y por lo tanto, por eso también se dice que las grandes sinfonías de los grandes autores, como hay una frase entre los músicos que dice las sinfonías de Bruckner no se pueden dirigir hasta que tienes 80 años, porque no has vivido suficiente como para poder transmitir la música que está en la partitura. Pero sí es verdad que es como un mapa y entonces la visión del que interpreta el mapa es muy importante. Y hacer música de memoria también es muy importante, porque es cuando realmente cala en tu persona, en tu ser, ¿no? Y resuena afuera. Sí. Bueno, veo que ya están preparando, porque la sorpresa que os teníamos es que la Copla Ciutat de Girona nos va a interpretar una serie de obras
que han seleccionado para introducir la cultura catalana en este aspecto tan importante, porque la copla es un conjunto instrumental específico de Cataluña que no existe en ninguna otra parte. Este sonido que muchos desconocéis va a ser el sonido de la copla. Y yo creo que el director de la copla debe estar por ahí también. Ya si quieres salir... Es que es Esteban Molero, director de la Copla Ciutat de Girona.